La charla que vamos a hacer ahora sobre el movimiento de la vivienda, vemos que durante los últimos años ha sido una problemática que ha ido en ascenso también, que también ha traído una serie de discusiones importantes dentro del movimiento, especialmente en lo que fue el último ciclo y sobre todo también en la actualidad, y por tanto la charla la abordábamos sobre todo en dos partes. Una primera que hará Alex tratando de señalar un poco cuál es la situación de la vivienda actualmente, no solo desde el punto de vista descriptivo, sino también teniendo en cuenta cómo se ha llegado a él fruto del último ciclo político y de las políticas que tomaron los diferentes gobiernos y también la emergencia de Podemos y el neorreformismo en el último ciclo. Y yo agarraré sobre todo una segunda parte tratando de discutir un poco con dos de las principales estrategias que se han dado en el movimiento por la vivienda en los últimos años, lo que fue el último ciclo y sobre todo en este nuevo que se abre en este momento. Así que, sin más, das la palabra. Vale, vamos a empezar la charla dando un contexto de cómo nos encontramos actualmente en la problemática de la vivienda. Durante los últimos años ha habido un aumento de los precios de los alquileres y que han llegado a precios desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora. Este aumento en los precios de los alquileres o hipotecas nos dejan de resultado la dificultad de la clase trabajadora de poder acceder a una vivienda digna. Para que os hagáis una idea, la media de los alquileres en las principales ciudades está siempre en constante aumento. En Barcelona la media es de unos 1.193 euros, en Madrid 1.776 euros y en Valencia 1.000 euros. Creo que es importante poner, por ejemplo, tener en cuenta Hospitalet de Llobregat, que actualmente la media del precio del alquiler es de 1.271 euros, ya que históricamente ha sido considerada como la periferia de Barcelona, tanto en términos geográficos como sociales y económicos. Básicamente, una ciudad obrera de toda la vida. Hoy en día podemos ver cómo la ciudad en sí se está convirtiendo en un espacio en el que especular, hacer macroeventos y ser una extensión, ¿no?, como de la marca Barcelona. La misma exalcaldesa, Núria Marín, del PSC, calificó la ciudad de antes como un viejo suburbio, el cual estaban convirtiendo ahora en un modelo económico a seguir. Podemos ver como, por ejemplo, la Fira de Barcelona se encuentra en Hospitalet y, sin embargo, la gente ya empieza a considerar esa zona como parte de Barcelona. O como los barrios que hacen frontera con Barcelona son barrios que son los que concentran más pisos turísticos que normalmente se dan a conocer como si ya estuviesen en Barcelona. Quería aquí poner de ejemplo un bloque de pisos turísticos en el barrio de Collblanc, que es un barrio de Hospitalet que hace frontera justo con Barcelona, que es pisos turísticos que se patrocinan como ya parte de Barcelona y bueno, desde fuera se puede ver como, por ejemplo, dentro hay carteles de fiestas del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que podemos ver en nuestro día a día cómo los especuladores nos expulsan a la clase trabajadora de nuestras ciudades y barrios con el fin de dar paso a esta gentrificación de la ciudad y disfrazarlo de un falso progresismo. Lo podemos ver también en casos que echan a nuestras vecinas para hacer un Airbnb o remodelar toda la vivienda e inflarle el precio. Básicamente vemos cómo se expulsa a la clase trabajadora a las periferias, pero ahora esa periferia se está empezando a gentrificar, expulsando de nuevo a la clase trabajadora de la ciudad. Os he mencionado anteriormente los precios de la media de los alquileres, pero me quería detener ya que podemos ver cómo estos precios son desorbitados y los cuales superan ya hasta el salario mínimo interprofesional. Actualmente se destina más de un 50% del salario al alquiler y la juventud, si conseguimos emanciparnos, deberíamos destinar el 94% de nuestro sueldo al pago del alquiler. Otro punto para contextualizar el problema de la vivienda es explicar el papel que juegan aquí los fondos buitre. ¿Qué son los fondos inmobiliarios o los llamados fondos buitre? Los fondos buitre son fondos, inmobiliarios son empresas o fondos de inversión que compran propiedades inmobiliarias, especialmente en mercados en crisis o en áreas con precios deprimidos, con el objetivo de obtener altos rendimientos a corto o mediano plazo. Actualmente, por ejemplo, los fondos buitre con más vivienda para especular actualmente son Blackstone y Cerberus, que son dos fondos buitre que aprovecharon la crisis del 2008 para adquirir viviendas que la gente ya no se podía permitir seguir pagando. Cuando he mencionado anteriormente el caso de Barcelona o Hospitalet, os estaba hablando de la problemática de la gentrificación.
la cual va más allá de la simple transformación de los barrios. Esto está íntimamente vinculado con el turismo masivo, la precarización laboral y la destrucción del medio ambiente. Es además un reflejo de un modelo económico que prioriza el beneficio inmediato y la explotación de los recursos humanos, culturales y naturales. En cuanto al turismo masivo, es uno de los principales motores de la gentrificación en muchas ciudades. Este aumento masivo del turismo lleva a una revalorización de la propiedad y el aumento de los alquileres, lo que provoca el desplazamiento de la clase trabajadora. En ese sentido, las apps como Airbnb o otras plataformas online han agravado más la problemática. A todo esto os quería poner de ejemplo Barcelona, que durante el 22 de agosto y el 27 de octubre estará acogiendo la Copa América de vela, pero sin embargo, ¿para quién está destinado este evento? Pues está claro que para nada más ni nada menos que los turistas y unos cuantos ricos que se benefician de este evento. Durante el tiempo que dure la Copa América se han privatizado espacios públicos como la playa y varias zonas del barrio de la Barceloneta. Tanto así que los residentes deben llevar un documento que acredite que viven en la zona para poder acceder a su casa, o llevar al centro de atención primaria el resguardo de la citación para poder acceder a este. Esta gentrificación alimentada por el turismo también está asociada con la creación de los empleos precarios. El auge del turismo genera un aumento de la demanda de servicios como la hostelería, la restauración y el comercio, precarizando el trabajo. Precisamente la precariedad laboral, fruto del tipo de empleo que promueve el lobby del turismo, afecta mucho a la juventud, condenándonos a trabajos temporales en verano, jornadas eternas que no se pagan en la hostelería, contratos a tiempo parcial, etc. A consecuencia de la precarización laboral que sufrimos y a medida que los barrios se vuelven más caros y exclusivos, los trabajadores que no pueden permitirse vivir en estas zonas se ven obligados a desplazarse a zonas más periféricas de lo que ya están los barrios que se empiezan a gentrificar. Y obviamente pues todo esto va ligado a la problemática de la destrucción del medio ambiente, como la destrucción de los espacios verdes que lleva a la eliminación de estos, y por ejemplo la construcción de infraestructuras que favorecen al turismo, como hoteles, complejos residenciales de lujo y centros comerciales. Uno de los principales retos actualmente que tenemos la juventud está en poder emanciparnos, pero sin embargo sabemos que es imposible. En 2023, el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España registró la mayor edad de emancipación en España más alta en los últimos 20 años, que era 30,3 años. Este mismo año, el precio de la vivienda en alquiler era el más alto de la historia. La mediana para un piso se situaba en 968 euros al mes, un 10% más caro que el año anterior. De esta forma, el precio de los alquileres subía 2,5 más que el salario de la juventud, que no olvidemos que debía dedicar el 94% de su salario al alquiler. A toda esta problemática se le suman los desahucios. Los desahucios en el Estado español son una consecuencia directa de la crisis financiera del 2008. Actualmente, la mayoría de desahucios se solicitan por el impago de alquileres debido al incremento de este. En 2023 se produjeron más de 26.000 desalojos con orden judicial y la mayoría fueron casos de personas que vivían en alquiler. Vale, ahora quería explicar el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La crisis del 2008 marcó un antes y un después. Siempre decimos que nuestra generación ha crecido sobre las ruinas de esa crisis por la profundización que supuso respecto a la precarización del trabajo, los despidos, la pérdida de poder adquisitivo y los desahucios. El plan compartido que se aplicó, primero por el PSOE y después por el PP, fue el de rescatar a la banca y las grandes empresas mientras se nos hacía pagar los costes a la clase trabajadora y a los sectores populares. El gobierno de Zapatero se dedicó a beneficiar a los bancos mientras las familias trabajadoras sufrían la crisis hipotecaria. Al mismo tiempo, las ayudas se destinaron a salvar a los grandes... se destinaban a las grandes empresas. Zapatero, quien es reivindicado hoy como el defensor del progresismo, se reunía literalmente con los representantes de las empresas del IBEX 35 en la Moncloa
para decidir cómo actuar frente a la crisis, o sea, es decir, ver cómo preservar sus beneficios. En los últimos años nos han hablado mucho de la reforma laboral del PP, esta la que Yolanda Díaz venía a derogar, y al final ha terminado revalidando y blanqueando. Sin embargo, el gobierno de PSOE y Sumar, igual que antes con Podemos, pretende hacer olvidar que Zapatero fue quien impulsó la primera reforma laboral durante la crisis para precarizar el trabajo. Fue ese gobierno el que subió la edad de jubilación hasta los 67 años. Después, el gobierno de Rajoy profundizó en las políticas de austeridad con brutales recortes en educación, sanidad y servicios sociales. Todo se hacía con la justificación de reducir el déficit. La reforma laboral de 2012 flexibilizó el mercado de trabajo facilitando los despidos y reducieron los derechos laborales de los trabajadores, lo que resultó en una degradación de las condiciones de trabajo y en una generación marcada por la precariedad. Vale, y sobre el tema de los desahucios por impago de las hipotecas. Los desahucios se dispararon. Hacia finales del 2012, según la plataforma de afectados por la hipoteca, el número de desahucios llegaría a los 171.110 desde el comienzo de la crisis en julio del 2008. Después de muchos años pagando su casa, las personas veían como el banco se las quitaba al no poder pagar la hipoteca. Pero no solo eso, sino que en caso de no cubrir toda la deuda, muchas familias trabajadoras se vieron echados de su casa y teniendo que seguir pagándole al banco. En 2012, con el gobierno de Rajoy, se crea la Sareb, llamado también el Banco Malo. Fue creada como parte de las medidas de rescate y reestructuración del sector financiero español durante la crisis. Básicamente, su objetivo principal era quedarse con todos los pisos de la banca que habían acumulado y no podían vender. ¿Quiere decir eso que los expropió? Para nada. Le dieron a la banca 500.000 millones de euros. Es el conocido como rescate a la banca. Las pérdidas las socializaron y los beneficios los privatizaron. Ese rescate fue el que tuvimos que pagar con más recortes, subidas de las tasas universitarias, recortes en las pensiones y precarización laboral, etc. Ya con el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el negocio de la banca y los grandes propietarios de vivienda ha seguido intacto y podemos ver como el rescate a la banca del que hablamos lo confirmaron asumiendo una deuda de 35 millones de euros y pese a convertirse ahora en el accionista mayoritario de la Sareb, sigue manteniendo su gestión en manos privadas. Muchos de los gestores de estos pisos son directamente fondos buitre. Las leyes de vivienda que han aplicado han seguido dejando las manos libres a los especuladores, tal y como critican la mayoría de sindicatos de inquilinos e inquilinas. Hemos visto también como, por ejemplo, Ione Belarra o Íñigo Errejón dicen con orgullo que los desahucios a las familias vulnerables han sido suspendidos, pero como podemos ver todos los días en los barrios obreros no es así la cosa. En el 2023, cuando se suponía que los desahucios estaban suspendidos, hubo un total de 26.659 desahucios, una media más o menos de 73 desahucios al día. Hace un tiempo salía también la ministra de Vivienda del PSOE, Isabel Rodríguez, diciendo que teníamos derecho a una vivienda porque en algún sitio deben vivir los camareros que sirven un espeto a los turistas. No sé, cuidado, no vayamos a pensar que lo dice porque tenemos derecho a una vivienda para tener una vida digna, no sé. Vemos también como en Cataluña el supergobierno de Esquerra Republicana también nos dice que está súper a favor de la vivienda digna, pero durante su mandato se han ejecutado desahucios de pisos de la Generalitat. Y obviamente los Mossos ejecutando desahucios y no han tenido la mínima duda a la hora de reprimir a la clase trabajadora organizada. Uno de los mejores ejemplos del fracaso y la traición del neorreformismo respecto a la cuestión de la vivienda lo vemos en Ada Colau y los comuns. Como podemos saber, Ada Colau fue una de las fundadoras de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y superactivista hasta que en 2015 se presentó a las elecciones municipales con Barcelona en Comú, gana dichas elecciones y empieza su mandato. ¿Progresista? Sorpresa, no. En aquel momento los trabajadores de Movistar se encontraban en huelga, en la conocida huelga como la huelga de las escaleras. Después de haberles prometido que no aceptaría el Mobile World Congress como alcaldesa, uno de sus primeros actos institucionales fue la firma de dicho congreso.
Bajo la gestión de Ada Colau, Barcelona seguía siendo la ciudad del Estado donde más desahucios se ejecutaban. 1028, en 2022, un 17,9% de todos los de Cataluña. Entre 2014 y 2019, los precios de los alquileres incrementaron en un 42% y las familias vulnerables debían dedicar el 42% del sueldo al alquiler. Por no olvidar también las redadas racistas al Top Manta, y que bajo su mandato fue cuando la Copa América dijo que se celebraría en Barcelona, cosa que Colau celebró. Pero durante todo este tiempo no solo ha habido ataques por parte de los gobiernos de turno y avance de la especulación inmobiliaria. El movimiento por la vivienda dio un gran salto tras la crisis del 2008 con la aparición de las plataformas de afectados por la hipoteca o los sindicatos de inquilinos después. Miles de personas se han movilizado y nos seguimos movilizando para parar los desahucios. Sin embargo, ¿cuáles han sido las estrategias de estos movimientos? ¿Qué proyectos y apuestas políticas estaban detrás? Estas son las preguntas que queremos tratar de responder a continuación para pensar en una salida a la crisis de la vivienda. Bueno, yo voy a tratar de ir un poco lento en la explicación en algunas cosas porque creo que, bueno, pues utilizando algunos conceptos y algunos puntos para ir más al fondo de cuál es la estrategia que hay detrás de diferentes visiones en el movimiento de la vivienda. Yo voy a hablar sobre todo de dos grandes estrategias que se han desarrollado en el último ciclo, en el movimiento de la vivienda. Por un lado, el primer enfoque al que me voy a referir es aquel de carácter más reformista, que seguramente está más asociado a lo que han sido, por ejemplo, las plataformas de afectados por la hipoteca que comentaba Alex o los sindicatos de inquilinos, y que podríamos ubicar dentro de este paradigma, digamos, de un movimiento por la vivienda más de carácter reformista. En cuanto al programa, ¿qué plantean estos sectores? Plantean medidas como, por ejemplo, la limitación de los precios del alquiler, la paralización de desahucios, el tope también en algunas zonas de vivienda, el extender también los derechos de los propietarios, y son toda una serie de cuestiones y de reivindicaciones que al final lo que se centran es en tratar de limitar el poder de gestión y de propiedad por parte de los grandes capitalistas de la vivienda, como los fondos buitre, los bancos, los especuladores de la vivienda, pero que, digamos, se trata siempre de poner límites y nunca de llegar a chocar frontalmente con esa propiedad de esos grandes capitalistas, y por tanto limitándose siempre a los marcos posibles de la reforma dentro del Estado capitalista. En última instancia, ¿qué supone este programa también acompañado de una estrategia? Es una estrategia que oscila entre dos polos, podríamos decir, entre el resistencialismo y una subordinación política al proyecto reformista. En realidad, digamos, son dos polos, pero son dos caras de la misma moneda. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, el resistencialismo se negaría, digamos, a tomar parte en la lucha política, se limitaría únicamente a la lucha económica y, por tanto, digamos, reduciría su práctica, no como voluntad per se, pero negados a entrar en esa lucha política, terminaría todo reduciéndose a, por ejemplo, la paralización permanente de desahucios o a tratar de ocupar algunos espacios y mantenerlos, pero que ante la posibilidad, digamos, de una estrategia que tumbe finalmente al Estado capitalista, esa pelea sería una resistencia permanente frente a los ataques del Estado y de los grandes propietarios. La otra cara la representan aquellos sectores más de carácter reformista directamente en su estrategia, que plantean o que ponen las esperanzas de su victoria en la espera de que nuevos proyectos reformistas lleguen al poder y, presionados desde la calle y por el propio movimiento, acaben tomando medidas que impongan esas limitaciones en el mercado de la vivienda. El resultado de esta estrategia, sin embargo, lo podemos analizar desde dos perspectivas de por qué resulta un fracaso. Por un lado, la idea de, digamos, intentar resolver el problema de la vivienda sin querer chocar con la propiedad de esos grandes capitalistas hace que sea imposible. O sea, los grandes capitalistas son quienes acumulan gran parte de la vivienda, no la van a regalar, no van a dejar que el Estado les imponga límites que sean realmente dañinos, y al mismo tiempo los reformistas que se niegan de entrada por principio y estrategia a chocar con esos grandes capitalistas nunca van a ir
hasta el final en atacar esos intereses de los grandes capitalistas. Y por otro lado, íntimamente ligado a esto, el hecho de subordinarse a proyectos políticos reformistas que desde un principio se niegan a chocar con esos poderes capitalistas dentro del mercado de la vivienda, hace que, bueno, si se niegan a tomar el único programa efectivo que podría resolver el problema de la vivienda, continúe el problema de la vivienda sin resolverse. Con esa vía, digamos, al final lo que acabaría es todas las fuerzas de ese movimiento de la vivienda que acabaron poniéndose detrás de opciones reformistas, acabarían desviadas, acabarían desgastadas fruto de la represión misma por parte del Estado o cooptadas directamente por el Estado. Así lo vemos que, por ejemplo, en el último ciclo, sobre todo aquellas que se dedicaron más a resistir, podríamos decir que se negaron por ejemplo, acabar aceptando la idea de entrar en las instituciones porque consideraban que al final iba a ser traicionar la lucha, pero que entonces lo que había que hacer era resistir desde las calles. Muchos de ellos al final acabaron profundamente reprimidos, desgastados, y fruto también de ese desgaste y de esa desmoralización buscando una salida política, que es al final hacia donde tenían que acabar tendiendo. El problema es que quien ofrecía esa salida política fueron de nuevo esas corrientes reformistas. Y por otro lado, aquellas corrientes, digamos, que pusieron sus esperanzas más directamente en un movimiento de la vivienda como presión hacia los nuevos reformismos en las instituciones, acabaron siendo decepcionados, desilusionados y al mismo tiempo desorganizados por aquellas corrientes en las que habían depositado sus esperanzas. El mejor ejemplo seguramente de este tipo es el que comentaba Alex de Ada Colau, que pasó de ser la megaactivista por la vivienda en Barcelona, referente de las PAs y salir en todas las televisiones con la camiseta de la PA, a la alcaldesa con las ciudades con los precios del alquiler más altos, donde habían subido más y con miles de desahucios, con desahucios cada día. Este es, digamos, el problema de esta primera estrategia, digamos, del movimiento por la vivienda de carácter reformista, oscilando entre resistir permanentemente y por tanto acabando desgastado y sin posibilidad, digamos, de resolver el problema, o directamente cooptado hacia una vía negada a resolver el problema de entrada. El segundo enfoque sobre el que queríamos discutir y sobre el cual me voy a detener un poco más es sobre todo aquel que podríamos ubicar en el movimiento socialista que emerge durante los últimos años en el Estado español, con fuerza en Euskal Herria, en Cataluña lo hemos visto sobre todo durante el último año y medio, en Madrid también y otros puntos del Estado. Y este movimiento, primero, ¿qué plantea a nivel de programa? Plantea un programa en dos niveles, podríamos decir, o en dos puntos. Una cuestión tiene que ver con la demanda, el plantear la abolición de las deudas, de las hipotecas y de los alquileres, y al mismo tiempo plantear la vivienda universal, gratuita, bajo control obrero y de calidad. Más tarde me refiero un poco a qué significan también todos estos puntos. Para ello, lo que plantean de alguna manera es una estrategia o una visión de lo que llaman autodefensa socialista, que en términos generales la plantearían en tres ejes. Por un lado, la expansión de las tesis y de las ideas comunistas según las interpretan ellos, la defensa de las mejoras de las condiciones de vida de la clase trabajadora y tercero, que será un punto importante, la extensión gradual del poder sobre los espacios de producción y reproducción, como podrían ser tanto en principio las fábricas como podría ser la vivienda en un caso más reproductivo, y que esos espacios fueran poco a poco siendo ocupados por la clase trabajadora en detrimento de los capitalistas. Para ello, en la forma organizativa, lo que plantean es la creación de sindicatos de vivienda socialistas que no se rigen por el asamblearismo, sino que se organizarían por el centralismo democrático. Ahora, todo esto a la práctica, ¿qué supone y qué límites implica? Primero, sobre la cuestión del programa, quiero partir de los conceptos de programa mínimo y programa máximo, que son unos conceptos los cuales ha entendido tradicionalmente el programa de la socialdemocracia, planteando un programa mínimo para las luchas del presente y del momento y un programa máximo que sería el socialismo, por el cual luchar en un horizonte futuro y por tanto un horizonte de propaganda que nunca llega. Esa división entre un programa máximo y un programa mínimo fue criticado duramente por los marxistas revolucionarios, entre ellas Rosa Luxemburgo, que lo que planteaba es que justamente dividiendo ese programa máximo y mínimo, lo que hacía era romper un puente entre las luchas políticas y económicas del presente
con preparar la lucha por el socialismo desde el momento. Sobre la práctica, nosotros diríamos que el programa del movimiento socialista constituye a la vez una especie de programa mínimo y programa máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que suena un poco raro dicho así. No es que sea un programa máximo y un programa mínimo porque se nieguen a plantear ahora desde el momento las consignas de vivienda gratuita, universal, bajo control obrero. De hecho, lo hacen y es su programa de acción, digamos, es por lo que pelean desde el momento ahora. No es porque sus consignas no sean anticapitalistas, sino que es un programa máximo y mínimo a la vez, porque ante la imposibilidad de desarrollar efectivamente esa ocupación de viviendas, porque en los marcos del capitalismo es imposible ir ocupando gradualmente viviendas e ir extendiéndolo sin que el Estado te reprima y te eche, su fin último acaba siendo el parar esos desahucios o el mantener esos espacios de gestión que se han conquistado. Y por tanto, lo que en teoría podría ser el fin máximo acaba siendo a la vez el fin mínimo. Por tanto, lo que diríamos es que con una lógica diferente a la de la socialdemocracia, eso sí que hace falta destacarlo, no es porque lo conciban como una lucha para ahora y una lucha para el futuro, pero en realidad también acaban rompiendo el puente entre las luchas cotidianas y las luchas y la lucha por el socialismo, porque la lucha ya del presente y el fin último se acaba convirtiendo en esa defensa de espacios ocupados y de espacios autogestionados, no con la idea de que sean islas de socialismo, no con la idea en su visión o en su estrategia de que el fin realmente es defender esos pocos espacios, sino con la idea de extenderlos, pero como veremos más adelante, la imposibilidad de extender ese control gradualmente acabará llevando a que el fin sea acabar protegiéndolos a toda costa. Un segundo punto sobre el que quería hablar es que es un programa que resulta antihegemónico. ¿En qué sentido nosotros planteamos que resulta un programa antihegemónico? Para los marxistas revolucionarios, el programa no solamente es una serie de demandas, no es una serie de puntos que resolverían los problemas de la clase trabajadora y de los sectores populares, sino que el programa también debe tener la fuerza motriz, motora, de poder organizar a las fuerzas capaces de imponer ese programa, es decir, de hacer efectiva esa resolución de las demandas. Para nosotros también la hegemonía, cuando hablamos de hegemonía de la clase trabajadora, no lo hacemos desde una visión obrerista, en el sentido de que consideremos que la clase trabajadora es hegemónica y va a conquistar su hegemonía únicamente por su lugar en la producción, únicamente por la fuerza que representa o por el número. No es una hegemonía, ya digo, impuesta, sino que es una hegemonía conquistada. Y conquistada quiere decir que es en lucha con las corrientes reformistas, conciliadoras, con las burocracias sindicales que tratan de dividir a la clase trabajadora y por tanto pelear por la hegemonía es pelear contra todas esas corrientes por tratar de unificar al conjunto de la clase, y también es hegemónica en el sentido que es capaz de demostrarle a sectores intermedios de otras clases, como por ejemplo la pequeña burguesía arruinada o empobrecida, que quien es capaz de dar respuesta a sus problemas no son los capitalistas, no son los burgueses, sino que es la clase trabajadora quien es capaz efectivamente de resolver esos problemas. Por poner incluso un ejemplo muy simple, cuando se habla, por ejemplo, de la ruina de los pequeños comercios que hay en los barrios fruto de la expansión del turismo o de los grandes mercados como Mercadona, bueno, la forma de mostrarle a esa persona que la única manera de realmente pervivir o tener un sustento no se la va a dar Juan Roch, que lo va a acabar exprimiendo, sino que en realidad tiene muchos más beneficios poniéndose detrás de la clase trabajadora en una pelea por el control de la economía. Pero ¿por qué decimos que el programa del movimiento socialista para la vivienda es antihegemónico? Sobre todo por dos puntos o desde dos visiones. Por un lado, porque resulta un programa inviable para la clase trabajadora. Lo decimos desde el punto de vista de que para la mayoría de la clase trabajadora que tiene problemas para pagar la vivienda, o incluso la mayoría de los que han sido desahuciados y echados de sus casas, resulta inviable o inasumible meterse en procesos de ocupar viviendas, y ya no solo de hacerlo una vez, sino de tenerlo que hacer repetidamente y sostenerlo en el tiempo. Incluso es algo que se puede llegar a hacer,
y se hace, pero que incluso muchos de quienes lo hacen acaban también con problemas porque las repercusiones que eso significa. Aquí sí que quiero destacar que, obviamente, digamos, aunque nosotros consideramos que no es una vía generalizable, nosotros defendemos hasta el final a todas aquellas personas que, frente a la imposibilidad de pagar el alquiler o que han sido desahuciadas de su casa, se ven obligadas a ocupar una vivienda y, por tanto, nosotros las defenderemos frente al Estado, frente a los grandes propietarios o frente al especulador que los quiera echar de su casa, poniendo el cuerpo en los desahucios, como hemos hecho cientos de veces. Al mismo tiempo, planteamos que es un programa antihegemónico por otro lado, y es porque, por ejemplo, plantea consignas como la expropiación de los pisos turísticos, pero con independencia y sin distinguir si estos son pisos en manos de grandes propietarios que tienen 10 pisos, como si son pisos en manos de familias trabajadoras que han heredado el piso de la abuela, que seguro que os suena y algo habrá que hacer con el piso por ahí, o incluso familias trabajadoras que han ahorrado y han comprado un piso con idea de que acabe siendo el piso del hijo cuando crezca. Hablamos de que son sectores socialmente distintos, unos pueden ser sectores de la clase trabajadora, de la aristocracia obrera, con mejores condiciones, pero que siguen siendo parte de la clase trabajadora, y los otros son sectores especuladores de la vivienda, que en realidad son grandes propietarios. Detrás, digamos, de esta visión o de ese planteamiento del programa que no distingue entre un sector y otro, lo que se encuentra es la visión de lo que es la aristocracia obrera para el movimiento socialista. La aristocracia obrera para el movimiento socialista, aquellos sectores con mejores condiciones dentro de la clase trabajadora, acaban siendo enemigos del proletariado porque acaban defendiendo posiciones reformistas y tienden a dar apoyo a proyectos reformistas. Sin embargo, lo que hay que decir es que esa definición de la aristocracia obrera, que en un punto puede ser correcta, es una definición que toman únicamente desde un punto de vista objetivo o estructural, es decir, que dicen que la aristocracia obrera es así de per se y esos son sus motores, esos son sus valores, y no toman en cuenta que justamente las posiciones políticas que adopta la aristocracia obrera o las posiciones políticas sobre las que apuesta son también fruto del rol que juegan determinadas corrientes dentro del movimiento obrero. Sobre este punto quiero plantear un elemento que es la cuestión o la definición de Estado integral que plantea Gramsci, donde define al Estado como una suma, una combinación entre dictadura y hegemonía, planteando que el Estado capitalista, sobre todo en Occidente, ha desarrollado mecanismos de cooptación para organizar el consenso, es decir, para no imponerse necesariamente por la fuerza, trata de buscar aquellos sectores dentro del movimiento obrero a los cuales puede cooptar para imponer políticas beneficiosas para ellos. En este caso se apoya sobre la burocracia sindical para, por ejemplo, conseguir fomentar la subcontratación, conseguir excluir de los sindicatos a aquellos sectores que están en paro, también excluir a los sectores migrantes y más precarizados, y se apoya en la aristocracia obrera también por una cuestión material. La aristocracia obrera es la que ocupa las posiciones estratégicas dentro del sistema capitalista. Esto quiere decir que es aquella que ocupa las posiciones industriales dentro del transporte, de los servicios esenciales, que son capaces de hacer funcionar el sistema capitalista, pero también que tienen la potencialidad y la fuerza de reordenar el mundo sobre nuevas bases. Así que digamos que el capitalismo, que no es tonto, ve que si a los sectores que más fuerza tienen y capacidad tienen de hacerle daño los exprime al máximo, tiene más posibilidades de que esos sectores se le vuelvan en contra y le armen una revolución. Por tanto, es la que intenta, dentro de las posibilidades, concederle unas ciertas mejoras en el tiempo, que igualmente vemos que son efímeras. O sea, la aristocracia obrera también se ve sometida a ataques. Por ejemplo, si vimos la última oleada del COVID y toda la subida de la inflación que hubo, la mayoría de luchas por las subidas salariales que se habían visto afectados eran en muchos sectores de los que podríamos considerar aristocracia obrera. Pero como digo, se apoya el Estado capitalista en estas burocracias que tratan de excluir a estos sectores de la clase trabajadora, migrantes, desocupados, precarizados, también incluso en muchos casos mujeres, y también en los últimos años se ha tratado de apoyar en nuevas burocracias dentro de los movimientos sociales. Estas dos burocracias, de los movimientos sociales y burocracias sindicales,
al final juegan un rol complementario. Mientras que la burocracia sindical se encarga de limitar la sindicalización y, por tanto, muchas veces las mejoras a los sectores más altos de la clase trabajadora, las burocracias de los movimientos sociales se encargan de separar esas luchas sociales o esas luchas por movimientos o por derechos políticos del movimiento obrero sindicalizado. Por ejemplo, si ponemos el caso de lo que ha sido el movimiento por Palestina, veíamos que justamente una de las discusiones que se daba era cómo tratar de unir ese movimiento por Palestina que se daba en las universidades con la clase trabajadora, y que eso era una pelea tanto contra los sindicatos como contra las direcciones del movimiento estudiantil burocráticas que trataban de limitarlo a la cuestión universitaria. Pero yo digo, para nosotros esa visión de la aristocracia obrera es fruto del rol que juegan las direcciones, es fruto de las condiciones materiales que tienen, pero conseguir ganarla es fruto de una lucha política que hace falta dar. Sin embargo, la visión que tiene el movimiento socialista, si tomamos en cuenta el rechazo que tiene la aristocracia obrera y el rehuir a la clase obrera sindicalizada por considerarla parte muchas veces de esa aristocracia obrera, construyendo un movimiento de la vivienda al margen de ellos, por tanto, separando esa lucha social del movimiento obrero sindicalizado, no sirve para extender la lucha por la vivienda, no sirve para sumar a más sectores a luchar por la vivienda, sino que justamente se aísla de ellos y se aísla sobre todo de los sectores que más fuerza tienen para pelear por una salida al problema de la vivienda. No es lo mismo por decir algo que pare un pequeño comercio o que paren los trabajadores de una industria que es poco relevante para el capitalismo, que paren los transportes, que paren las grandes fábricas de energía, que paren las automotrices, y que por tanto justamente buscar confluir con esos sectores es la mejor forma de dar una pelea efectiva por la vivienda. Entonces, en lugar de buscar confluir con esos sectores, dar una lucha política contra sus burocracias traidoras y convencerlos de luchar unidos, lo que acaba haciendo es dejarle vía libre a esas burocracias para que sigan imponiendo su visión reformista y traidora sobre la aristocracia obrera. Es decir, que lejos de que la aristocracia obrera sea así de per se, lo que hace es seguir regalándole el campo para que sean otros los que vayan imponiendo sus posiciones. Todo esto se concentra o se concreta bastante claramente en la cuestión organizativa dentro del movimiento de la vivienda para el movimiento socialista, donde parten, digamos, de su visión de lo que es la independencia de clase. La independencia de clase es un término que ahora parece que está de moda, antes no lo utilizaba nadie, prácticamente solo nosotros, ahora el movimiento socialista también lo utiliza, pero tiene una visión diferente, luego me explicaré de qué es la independencia de clase. Para ellos la independencia de clase sobre todo la podríamos entender desde dos vertientes. Por un lado es la creación de instituciones, organismos que planteen el programa entendido como socialista, en el caso de la vivienda esa expropiación gradual para la vivienda gratuita, universal, bajo control obrero y de calidad, y al mismo tiempo que esas instituciones, aparte de plantear el programa y las tesis comunistas, avancen en un control progresivo de esas esferas de producción y reproducción que serían la forma de hacer efectiva la independencia de la clase trabajadora. Eso se acaba concretando en sindicatos de la vivienda socialista como regidos por el centralismo democrático como parte de su forma de organizar la vivienda. Ahora bien, analizando las dos partes, ¿esa creación de sindicatos de la vivienda socialista ayudan realmente a extender las ideas socialistas sobre la clase trabajadora? La realidad es que no, sobre todo por dos puntos. Por un lado, porque rehuyendo ese choque con las burocracias sindicales, rehuyendo la confluencia con los sectores de la clase trabajadora sindicalizados, ya no únicamente muchas veces la aristocracia obrera, sino sectores sindicalizados de la clase trabajadora, lo que hacen es romper lazos con ese sector de la clase trabajadora y por tanto imposibilitan organizarlos y convencerlos de luchar tanto por la vivienda como por el socialismo. Y por otro lado, podemos pensar que haya muchas personas sin recursos, con situación de necesidad, que ante la necesidad de evitar ser desahuciados o de conseguir un piso en el que vivir, puedan acabar militando y siendo parte de estas organizaciones o de estos espacios para conseguir a la práctica que le consigan un piso o que defiendan su casa,
pero eso tampoco significa que estén efectivamente convencidas del socialismo. Realmente puede ser una relación incluso más utilitaria, como se han visto en muchos movimientos sociales, donde fruto de la necesidad pues son parte de ello, pero hay una diferencia enorme entre los que plantean el discurso y los que tienen la necesidad del piso. Y justamente sobre el último punto al que me quería referir, ligado a esta visión de la independencia de clase, es la idea de avanzar en un control gradual de los espacios de producción y reproducción para ir ganándole terreno al capitalismo, con la visión, en última instancia, de que no hace falta una insurrección y que en realidad es imposible una insurrección y una toma del poder en los estados capitalistas en Occidente en el presente. Sin embargo, es imposible que se dé esa forma de expansión gradual del control obrero bajo los márgenes del capitalismo. Sobre todo podemos pensarlo desde tres perspectivas hacia dónde acaba llevando eso. Una acaba llevando a una visión autonomista, que es un poco lo que decíamos anteriormente del resistencialismo. Ante la visión como fin último de ir ocupando progresivamente espacios, que es su fin último, o sea, ellos no renuncian nunca a eso, pero ante la imposibilidad de hacerlo, el fin real lo que acaba siendo es el mantener y defender todo ese tipo de espacios a toda costa. Este planteamiento, en realidad, puede llevar tarde o temprano a acabar siendo cooptados por el propio Estado. Es decir, si tu fin último es acabar manteniendo ese espacio, porque tu estrategia es ir extendiéndolo gradualmente, vas a acabar haciendo todo lo posible para mantenerlo. Yo siempre pongo el ejemplo de un movimiento, un fenómeno que fue bastante inicial en lo que era el movimiento socialista en Cataluña, pero que me parece muy ejemplificativo, que fue la antiga Massana, un centro social autogestionado en el Raval, del que el MS Espade, juntamente con otras corrientes, pero que juega un papel muy importante, digamos, en la dirección. Ellos habían llegado a un pacto durante la anterior legislatura con Ada Colau para la concesión de ese espacio, y le hicieron una campaña durante las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona con el lema de concesión o boicot. Si nos pensamos qué significa eso realmente, quiere decir que si hay concesión, deja de haber boicot. O sea, si me das el espacio autogestionado, te dejo de dar lucha política. No lo dicen así, ni lo van a decir explícitamente así, pero casi que el lema me parecía que era llevado hasta el final, era exactamente eso lo que planteaba. Y ya digo, no es que lo planteen como una forma consciente, pero el fruto de la experiencia histórica lo que demuestra ha habido muchas formas de autonomista y de ensayos de tratar de extender el poder gradualmente, que a lo que han acabado siendo siempre es a reducir esos espacios de autogestión. Y un último punto incluso que podríamos plantear yendo más allá, es decir, pensando en el caso de que esas instituciones de poder obrero se consiguen extender radicalmente, se consiguen crear instituciones donde la clase trabajadora es la que controla los transportes, la industria, las telecomunicaciones, que tiene unas amplias tesis socializadas de la cultura comunista o al menos de ese control de los trabajadores dentro de la producción, en contra de los capitalistas. Habría que pensar que eso, primero, nunca va a ser tolerado por el Estado, e incluso que si eso se llega a dar pero no culmina en una toma del poder por la vía insurreccional, va a acabar siendo aplastado. Y el mejor ejemplo de eso en el Estado español lo tenemos en la Revolución Española. Porque la Revolución Española, como hemos visto en muchas charlas, logró ser capaz prácticamente de organizar eso durante prácticamente meses: los transportes, la industria, la producción, el reparto de alimentos, los comités locales, la seguridad. O sea, prácticamente era una sociedad paralela en el mismo punto, y sin embargo, ¿por qué no consiguió mantenerse? ¿Por qué no consiguió perdurar? Bueno, justamente porque su negativa a esa toma del poder acabó haciendo que fuera brutalmente aplastada por el estalinismo en aquel momento. Así que, frente a esa, digamos, imposibilidad de control gradual, esa imposibilidad y esa negativa a confluir con los sectores de la clase trabajadora sindicalizada, nosotros queremos plantear otra estrategia para el movimiento de la vivienda, que también está ligada a otra visión estratégica diferente. Primero, partimos de considerar qué es lo que nosotros consideramos el problema de la vivienda, que es para nosotros. En términos de categorías, lo definiríamos como que es un problema democrático estructural,
Para hacer, por ejemplo, un símil con otra demanda histórica sería, por ejemplo, el caso de la tierra, donde había muchos campesinos que no tenían acceso a la tierra y que, por tanto, en las revoluciones que se tenían que dar en muchos países semicoloniales, el reparto de la tierra o colectivización en última instancia eran una demanda fundamental. Pues hoy en día la vivienda constituye una demanda democrático-estructural. Es democrático-estructural en el sentido de que es imposible de resolver si no es yendo a chocar estructuralmente con la estructura del capitalismo en un determinado país, como lo era la tierra y como hoy lo puede ser la vivienda, salvando las diferencias que existen. Para nosotros, para pelear por la vivienda, primero desde el punto de vista de la organización, o sea, de la forma organizativa que debería tomar un movimiento de la vivienda, partimos en términos generales de la idea de frente único y de la autoorganización, es decir, de un movimiento por la vivienda que sea asambleario, que discuta en asambleas, donde todos los sectores tengan voz, con independencia ideológica, salvando seguramente a sectores fascistas que intervengan en esos espacios, pero con libertad de tendencias para que todas las organizaciones participen y también, sobre todo, para que todas aquellas personas que tienen problemas de la vivienda puedan participar de esos espacios con independencia de tener que adscribir a una u otra ideología, cosa que está en completa contraposición con la visión de los sindicatos de la vivienda socialistas del movimiento socialista. Esto es clave desde el punto de vista de la autoorganización para lograr unificar a todos los sectores de la clase trabajadora que tienen problemas de la vivienda, pero no solo a todos los sectores de la clase trabajadora que tienen problemas de la vivienda, sino el tratar de unirlos con aquellos sectores de la clase trabajadora sindicalizada. Es decir, para nosotros no terminamos de entender o de ver un movimiento de la vivienda que esté separado del movimiento obrero organizado en los centros de trabajo y, por tanto, para nosotros habría que dar una pelea dentro de los centros de trabajo por unirse con los movimientos de la vivienda y también dentro de los movimientos de la vivienda por unirse con aquellos trabajadores y aquellos sectores obreros que están en lucha. Por poner un ejemplo histórico, sin que sea, digamos, la CNT nuestro marco de referencia, pero que sí que me parece algo más ejemplificativo de una línea que podría similarse, existe la huelga de alquileres de la CNT en 1931, donde en un contexto de inflación, en un contexto de subida de los precios del alquiler y de paro, acaba planteando comités de inquilinos barriales donde se reúnen tanto los trabajadores sindicalizados de la CNT en los sectores de la construcción que estaban en paro, como con las personas que tenían problemas de la vivienda, las personas que tenían problema para acceder a los productos de primera necesidad y de los alimentos, y por tanto tratando de unificar en la lucha, independientemente de su sindicalización, a todos aquellos sectores de la clase trabajadora que peleaban en común, uniendo, ya digo, tanto esos problemas de la clase trabajadora sindicalizado como podría ser el salario, con el problema de la vivienda. Hoy en día ese es un programa que también nos podríamos plantear casi porque la cuestión de los salarios y de la vivienda sigue siendo una constante, igual que la inflación. Yendo justamente a ese punto del programa, de qué programa plantear, nosotros defendemos la idea de un programa transicional, con la idea transicional de que es la manera de, justamente cuando hablábamos de tejer un puente entre la lucha por las demandas políticas y económicas en el presente con la lucha por el socialismo, transicional en el sentido de que permita organizar las fuerzas capaces de imponerlo y que, por tanto, por ejemplo, plantee la expropiación sin indemnización de los pisos en manos de grandes propietarios, que plantee también el control de los precios y de los usos de la vivienda por parte de comités de inquilinos, o sea, no relegándoselo al Estado, que es lo que quieren los reformistas y que, por tanto, acaba siendo absolutamente ineficaz por principios. La creación también de un parque público de vivienda donde el precio no excediera el 10% de lo que es el salario de la familia trabajadora, no en términos generales, sino incluso en casos específicos, y también medidas como, por ejemplo, la nacionalización de la banca y la reestructuración o la condonación de las deudas de las familias obreras. Es un programa transicional en tanto que, por ejemplo, plantea medidas que no necesariamente chocan con la propiedad privada, no necesariamente son la expropiación, como podría, por ejemplo, ser esa limitación de los precios y esa regulación de los precios por parte de los inquilinos, pero al mismo tiempo también plantea otros que sí que van hacia atacar esa propiedad
privada de los capitalistas y que por tanto tienen un carácter anticapitalista y que, como digo, están permanentemente ligados a ese punto de cómo organizar las fuerzas capaces de imponer ese programa. Por eso el punto de vista de que sean comités de inquilinos, por eso también la visión de hacer una distinción entre los grandes propietarios y la persona que tiene una segunda residencia que la tiene alquilada de la abuela, y que por tanto pues, plantea también el cómo convencer y ganarse a esos sectores en lucha. Con todo, igualmente, esta es una visión como la que nosotros tenemos para el movimiento de mujeres o como para el movimiento de Palestina o los diferentes también movimientos sociales que se desarrollan, que no se pelea en abstracto, no es una pelea dentro del movimiento, digamos, vacía o simplemente siendo parte de él, sino que está ligada a la construcción de organizaciones revolucionarias que peleen por esta perspectiva, por esta visión dentro del movimiento de la vivienda, dentro del movimiento obrero sindicalizado y que por tanto dé una lucha, ya digo, contra tanto esas burocracias del movimiento obrero sindicalizado como dentro del movimiento de la vivienda, buscando permanentemente como última idea que para mí habría que pensar dentro de ese movimiento de la vivienda es el buscar la confluencia entre aquellos sectores que luchan por la vivienda y aquellos sectores sindicalizados buscando esa unidad de la clase trabajadora en contra de las direcciones que tratan de dividirla, porque si no, el problema de la vivienda es irresoluble hasta el final. Y hasta aquí. Este es tema de debate, o sea que... Preguntas, cosas, ideas. Sí, yo, para mí, por decir un par de elementos, también me parece muy interesante, bueno, muy buena la charla, la verdad, me gustó un montón. La cuestión también del capital financiero, y una cosa a destacar, que bueno, el compañero dijo que hay muchos fondos buitres, es también que es un refugio de valor la vivienda. Entonces, los grandes capitalistas financieros, en vez de meter dinero en empresas y todo eso, siempre hay un riesgo de pérdida, han metido un montón en la vivienda y eso ha hecho también que los precios se elevaran un montón. Eso lleva a que los precios crezcan un montón, pero también a que haya posibilidad, si hay posibilidad de crisis en otro lado, metan más capital ahí y esos precios sigan estando. Y es una burbuja, se está inflando un montón eso porque los precios pueden subir pero hasta cierto nivel, o sea, pues nunca pueden pasar el sueldo medio del trabajador. En el momento en que eso empieza a suceder, va a haber una explosión, o sea, económica muy grande que no sé en dónde puede llegar a acabar, por un lado. Por otro lado, una cuestión que es una lucha súper internacional esta, porque es algo que pasa en toda Europa en este momento. Y está pasando a todos, y donde explote en un país, eso probablemente se extienda a otros países y a través de las redes sociales y eso